Seguimos en Hoy por Hoy Vigo, entrevista dual de los martes, y tenemos que acercarnos al tejido empresarial de Vigo, del área metropolitana, de la provincia de Pontevedra. Vamos a hablar de cómo ha sido el arranque del curso empresarial para nuestro tejido empresarial, teniendo en cuenta la situación, el contexto en el que nos movemos. No nos olvidemos que todavía estamos en una pospandemia, la guerra de Ucrania, la situación del abastecimiento, el gas, la inflación, etcétera. Y también hay otras oportunidades que puedan estar encima de la mesa, como puedan ser los PERTEs o los fondos europeos. Nos acompaña el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jacobo. ¿Cómo arranca, qué hablan ustedes en la reunión de la Confederación, el curso empresarial en la provincia? ¿Cómo se presenta? Bueno, la verdad es que nosotros no hemos cerrado el curso empresarial anterior. Este verano ha sido intenso, muy intenso, en sobresaltos, en noticias, en facturas que nos han ido llegando y no nos han permitido, esto que nos decía algún sindicalista, váyanse ustedes de vacaciones, manden a freír puñetas a los que hablan de la crisis y luego al volver tendremos un otoño conflictivo. Bueno, no hemos podido, yo creo que en general no hemos podido hacerle caso a ese líder sindical, no hemos podido irnos de vacaciones porque las facturas siguen llegando, los mensajes, el último del Banco Central Europeo con la subida de los tipos de interés. Hoy hemos sabido el dato ya contrastado del IPC, de la subida del IPC en el 10,5. Es posible que alguien esté contento porque parece una moderación frente al 10,8 con el que cerró julio, pero es un 10,5. Eso significa que en el interanual ha subido 10 puntos los precios que ciudadanos y empresarios estamos pagando de media. Entonces yo creo que eso no es ningún consuelo, que hayamos cerrado en el 10,5 y que esto represente una bajadita con respecto a lo que cerró julio no es ningún consuelo. Por tanto, con preocupación, hemos abordado el verano con preocupación y abordamos el último otoño, el último trimestre del año, este otoño, con preocupación y que viene dado por las incertidumbres que tenemos por delante. Incertidumbres como, por ejemplo, todo el tema que tiene que ver con la electricidad, con la crisis energética y situación que estamos viviendo y que se está viendo en todos los países, las declaraciones que llegan también desde la Comisión Europea. Supongo que esto al tejido empresarial le preocupa y mucho. Claro, preocupa porque un día nos despertamos con la noticia de que Alemania y España han considerado muy interesante que haya un gasoducto que atraviese Francia y que han convencido a Francia para hacer esa inversión. Y nos dicen que eso es el futuro, que ahí es donde tiene que estar presente, que como consecuencia de ese gasoducto España va a jugar un papel muy importante, hablan del 37% del gas consumido en toda Europa y por tanto nos vamos a beneficiar de eso. Pero a la semana siguiente, en los mismos medios de comunicación, vemos que el señor Macron, el presidente Macron, dice que de ninguna manera, que eso no es estratégico, que eso lo tiene que pagar la Unión Europea si quiere y lo tiene que gestionar Francia. Claro, este cambio en las noticias que se produce de una semana para otra, yo creo que ni los ciudadanos ni los empresarios estamos acostumbrados a esta velocidad de cambio. Y ante esta velocidad y ante tal cantidad de cambios, pues crece la preocupación. ¿Cuál va a ser la sorpresa de la semana que viene? Los empresarios no estamos acostumbrados a hacer planes estratégicos de semana en semana. Nos han enseñado que los planes estratégicos eran de 3 años por lo menos, pero sí, es que todo eso ya ha quedado en las escuelas de negocios. Ahora mismo tenemos que ir viviendo el momento, viendo, por ejemplo, que un Real Decreto que se aprueba en abril para la limitación del precio del gas tiene como contramedida, como contraprestación, una compensación a las industrias energéticas como consecuencia de que se topa el precio del gas. Bueno, eso imagino que muchas de las personas que nos están escuchando y viendo, y muchos empresarios, han empezado a recibir en julio las facturas de esa compensación del Real Decreto. De media, están pagando tanto como el consumo. En estos momentos hay empresas, que no puedo citar, pero sí tengo los datos, que pagaban 120.000 euros el año pasado, mes de julio, de electricidad, y este año ha pagado 260.000. Empresas que pagaron 240.000
y este año han pagado en el mes de julio 540.000. El doble, pero no porque hayan consumido más, y no solo por el encarecimiento del precio del gas, no, por la compensación. Y cuando nos dirigimos a los distribuidores energéticos para decir, bueno, vale, no vamos a poder derogar el Real Decreto, en agosto me va a volver a caer una factura con una compensación del Real Decreto. ¿De cuánto? ¿Cómo se calcula esto? ¿Está bien calculado o no? ¿Por qué ellos son 50 euros y el otro son 500? Y no hay respuestas. Lo único que nos dicen es que esto hasta junio va a ser así. Entonces, en este escenario que se suma a esas famosas declaraciones de que o salarios o conflicto con las que disfrutamos tanto todas las mañanas, o con mensajes como voy a topar la cesta de unos alimentos básicos a determinados euros, que complica gravemente y perjudica gravemente a los pequeños comercios, a las pequeñas empresas, pues con eso nos estamos despertando. Entonces, semana a semana, pues vamos viviendo. Son semanas claves para sectores estratégicos. Estamos muy pendientes del, por ejemplo, PERTE de la automoción, que afecta directamente, o PERTE de la automoción o ayudas europeas, de fondos europeos, al margen del PERTE de la automoción para Stellantis y, por tanto, para Stellantis Vigo, con ese horizonte de 2026 nuevos modelos que es tan importante porque se decide el año que viene, en el 2023, señor Cebreiros. ¿Qué le transmiten la industria auxiliar, Stellantis, para estas semanas que pueden ser decisivas para canalizar esas ayudas? Lo que transmiten es cansancio. Lo que transmiten es frustración de las expectativas que nos han generado con los fondos NextGen y con los PERTES, porque volvemos a la comunicación semana a semana. Resulta que era estratégico presentar los PERTES, era estratégico presentar proyectos que fueran estratégicos para Galicia, y Galicia hizo ese trabajo hace 2 años. Estamos hablando de hace 2 años. Que se han presentado 325 proyectos tractores por un importe de casi 20.000 millones de euros. Bueno, y ahora, semana tras semana, nos vamos dando cuenta que al PERTE del automóvil, Stellantis no puede ir exactamente porque, digamos que sus plazos de puesta en marcha de las inversiones no coinciden con los del PERTE, pero sí puede ir una factoría que esté en Cataluña. Bueno, es que no va a ser un PERTE, van a ser unas ayudas. Ya, pero es que detrás de Stellantis, siendo muy importante y fundamental para nuestro territorio, hay una cadena de proveedores de Stellantis, de grandes empresas que han desarrollado toda esa tecnología durante años, que no saben si van a ser beneficiados directamente de esas ayudas. Teóricamente, esas ayudas eran para las pymes, para que llegaran al tejido empresarial, para que cambiásemos el modelo empresarial. No simplemente para que una empresa pueda seguir adelante, que es muy importante, repito, y ojalá fuera un PERTE, pero es que lo vemos también en el sector alimentación. El PERTE de alimentación, las grandes empresas gallegas no pueden participar. Estamos viendo que arranca tímidamente el PERTE del naval. Estamos hablando de un PERTE de los contenidos culturales. Mire, de verdad, déjense de tantos PERTES. El agroalimentario es muy importante, señor Cebreiros, que incluya el sector mar, que es lo que se está peleando ahora mismo. Sin duda. Porque si no, quedaría fuera de juego. Pero frente a eso nos encontramos con una normativa de la Ley de Costas que va a impedir muchas, si sigue adelante, va a impedir muchas de las actividades que en esos momentos se están desarrollando en nuestro litoral. Entonces, no parece haber una estrategia clara de vamos a invertir los fondos en esto y vamos a invertirlo ya. El papeleo es brutal. En algunos casos los requisitos administrativos son incumplibles por pequeñas y medianas empresas y en muchos otros pues el plazo de presentación de los proyectos es de escaso 20 días y en agosto. Con lo cual, ¿qué estamos viendo? Pues los datos que nos dan que el Gobierno ha gastado el orden de 1.000 millones de euros al mes de los fondos NextGen. Ya, pero 1.000 millones de euros al mes en un año son 12.000 millones. Estamos hablando de 140.000 millones que han de estar comprometidos el año que viene. Por tanto, creemos que se lleva un gran retraso y que se está generando una frustración de las expectativas que a todos nos habían trasladado. Y eso traslada miedo al futuro. Las infraestructuras, el corredor atlántico. Este verano se ha vuelto a hablar del corredor atlántico.
es muy importante, sobre todo, el definir por dónde y cuándo llegarán o cuándo podrá optar a esas ayudas europeas para su trabajo, su desarrollo, su puesta en marcha de ese proyecto del Corredor Atlántico, señor Cedrillos. Bueno, yo creo que a nadie tiene, al menos que haya vivido los últimos 4 años, nadie tiene que tener dudas de por dónde tiene que pasar el corredor noroeste. Está pintado en Bruselas desde el año 2018. Parece que hay alguna empresa pública de ingeniería que no se dio cuenta y está basándose en informes del año 2015 para decir que lo estratégico es que esa autovía o autoestrada ferroviaria pase por Fuentes de Oñoro, en Salamanca, en lugar de a través del corredor del noroeste, que ya está pintado, que ya debería estar dotado con fondos europeos, que sus proyectos ya están escritos, y en esta misma casa hemos hablado de esos proyectos desde hace más de 2 años. Por tanto, yo creo que no tiene que quedar ninguna duda de que es estratégico para el noroeste ese eje que empieza en León, Monforte, Orense, Vigo, Coruña, absolutamente estratégico, sumado a la última incorporación, que es la salida sur de Vigo, que nos pueda conectar con ese magnífico eje y estratégico eje que vertebra Lisboa a Coruña, concretamente Vigo-Oporto. Esa es la apuesta, la única apuesta que tenemos nuestros colegas del norte de Portugal, el Gobierno de Portugal y las administraciones públicas que nos hemos comprometido junto con las organizaciones empresariales desde hace 4 años. Da la impresión de que en el Ministerio o en alguna empresa de ingeniería aún no se han enterado, pero se van a enterar, claro. ¿Qué se puede hacer desde aquí? Cuando hablo desde aquí, hablo de las ciudades implicadas, desde la Administración, desde la Xunta de Galicia, desde la Confederación de Empresarios de Galicia, de Pontevedra, otras que se ven directamente afectadas en el desarrollo del Corredor Atlántico. Yo es que ahí siempre he sido optimista, ¿no? Pero soy bastante crítico con la falta de unidad que estamos demostrando ante una decisión de un gobierno que dice que no es estratégico ese eje noroeste, y si resultase que sí lo fuera, pues ya añadirá a ese informe el corredor del noroeste. Ver esto, yo creo que a todos nos tendría que hacer pensar en que nos vamos a olvidar de nuestros colores. El único color, en este caso, es Galicia. El único color tiene que ser empresarial para el futuro de nuestro territorio e ir todos a uno, a la misma. La verdad, lo tengo dicho muchas veces, tengo una sana envidia de lo que pasa con el corredor mediterráneo. Porque ahora no solo están todos unidos en el corredor mediterráneo, hasta casi han sumado a Murcia, sino que también suman al País Vasco y a Cantabria en un movimiento claramente del este de España. Y yo echo de menos que no hagamos lo mismo en el oeste de España, donde además tenemos al Gobierno de Portugal absolutamente a favor. Lo echo de menos. Nosotros vamos a seguir insistiendo, pero da la impresión de que, y posiblemente estos 2 años y medio de pandemia, más esta grave crisis que hemos vivido, tanto logístico como ahora de materias primas y de la guerra en Ucrania, nos haya despistado de que todo eso se resolverá. La guerra de Ucrania acabará, esperemos que lo antes posible. La crisis logística de materias primas va a acabar, pero si no tenemos infraestructuras que sean de alta capacidad, que sean competitivas, este territorio va a perder el futuro. Y en ese momento nos daremos cuenta de que tendríamos que haber fijado nuestros ojos y nuestros compromisos en ese corredor noroeste. En ese momento posiblemente ya sea tarde. Habla usted de colaboración de la Eurorregión Galicia Norte de Portugal. ¿Cómo es ese trabajo con Fimiño precisamente para hablar de futuro, de consolidación empresarial a las 2 orillas del Miño? Bueno, la verdad siempre ha sido fluida. Con Fimiño tiene una historia muy corta, pero no deja de ser la suma de muchas iniciativas que ya estaban funcionando antes, tipo Aimiño o Cebal y demás. Sí. Nosotros hemos estado y formamos parte del Consejo Consultivo de Confimiño, con lo cual la relación es fluida, en total sintonía, porque el norte de Portugal también se juega mucho. Si realmente esa autoestrada ferroviaria, que es uno de los casos, entra por donde quieren que entre el norte de Portugal, es decir, estamos hablando de Lisboa casi, Sí. el norte de Portugal, y estamos hablando de Oporto para arriba, queda absolutamente desconectado de tráfico de mercancías por ferrocarril. Por tanto, ellos están
totalmente comprometidos con nuestros proyectos, nosotros con los suyos, y también sumamos a AEP, que es nuestro socio estratégico también de referencia, múltiples proyectos, el Ecologistics, entre ellos, con lo cual esa colaboración es magnífica y además nos permite tener una magnífica interlocución con el Gobierno de Portugal. Como están trabajando ya, el otro día se lo preguntábamos al vicepresidente primero de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, que estuvo aquí en estos micrófonos, presupuestos autonómicos 2023, ¿qué necesitan o qué necesidades, qué peticiones para esos presupuestos cuando hablamos de pymes, cuando hablamos del sector o del tejido empresarial, señor Cebreiros, le han trasladado? ¿Le gustaría que estuviesen plasmados en esos presupuestos 2023 de la Xunta de Galicia? Bueno, a nosotros nos gustaría, desde luego, que hubiera una fuerte apuesta por el tejido industrial pyme de Galicia, es decir, pero una apuesta muy decidida, alineada sin duda con la estrategia 2030, en donde el sector industrial tiene que jugar un papel muy importante, pero donde también tenemos que no abandonar al resto de los sectores, turismo, comercio, servicios agroalimentarios, que son tan importantes en Galicia, ¿no? A mí no me cabe ninguna duda de que va a ser un presupuesto expansivo. Yo creo que no es el momento en donde las administraciones tengan que tener miedo de endeudarse, de no cumplir con ninguna norma de déficit. Creo que en esto es el momento de apostar. Posiblemente también con inversiones en infraestructuras, que siempre son necesarias, pero fundamentalmente estar al lado del tejido pyme de nuestro territorio. Y una forma de estar al lado de este tejido no es solo subvenciones, es simplificación administrativa, que los permisos se puedan conceder rápidamente, que la resolución de las ayudas no tarden 6 meses, que el cobro de esas ayudas, una vez justificadas, no tarden 6 meses. Es decir, tenemos que simplificar. Y una cosa que ha hecho muy bien en una ley de simplificación administrativa del Gobierno de la Xunta, que es considerar el silencio administrativo positivo, yo lo haría también a los recursos, a todos los requerimientos, si no contesta la Administración en un plazo prudencial, que eso sea pro empresa o pro ciudadano. Entonces, necesitamos simplificación administrativa, necesitamos licencias rápidas y necesitamos suelo industrial muy rápido y que esté pues, en un entorno de competitividad. Ahí está también el futuro, suelo industrial. Hablábamos de infraestructuras. Ahí el suelo industrial. Ahí está el futuro para frenar cualquier intento de una empresa gallega, concretamente del sur de Galicia, de irse al norte de Portugal, que de verdad son nuestros hermanos, pero si las empresas están aquí, mucho mejor. Claro. Señor Cebreiros, Jorge Cebreiros, presidente, muchísimas gracias por estar con nosotros en este arranque también del curso empresarial. Muchísimas gracias. Un placer, a vosotros. Jorge Cebreiros, el presidente de los empresarios de la provincia de Pontevedra, que nos ha acompañado. Vamos a despedir aquí en la tele. Enseguida volvemos en la radio con Agustín Vigo. Tocamos el tema también que muchas veces afecta a las pymes y a las empresas, los timos 4.0 y las estafas hasta ahora.